tema que nunca dejará de tener vigencia, importancia, relacionado con cuáles fueron las causas del derrumbe de la halterofilia, o sea, el levantamiento de pesa en la rama masculina en Rusia. Recordemos que Rusia o la Unión Soviética fue una superpotencia de los años 72 en Juegos Olímpicos, 7 medallas de oro. En los Juegos del 1988, 6 medallas de oro. Sin embargo, en etapas posteriores, ya en el año 1992, el equipo de la Unión Soviética incluso ya va a 5 de oro y 4 de plata. Y en los Juegos de la 1996 ya era el equipo unificado, pero bueno, compitieron representando a lo que era la Unión Soviética. Bajó a 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce. Quiero aclarar que ya en esta época, en el 1992, ya se tontaron un poco de caída y en Alexei Sirves Medvedev había alertado en un artículo que sale publicado en la revista Olimpia en 1900, lo encontramos en 1999. El análisis es comparando el equipo de la Unión Soviética de estas épocas con los resultados que estaban teniendo el equipo ya después en etapas posteriores, en etapas estoy hablando básicamente del 93 al 96, y utiliza para ello lo que fue el coeficiente de Starbuck. Este coeficiente lo analizaron agrupando a los deportistas, a los pesistas, en 3 categorías de peso. Aquí están entre las 54, después la del 83, 89, 108 y más de 108. Estadísticamente, diferencia sustancial entre las categorías y establecieron cómo era el índice en los recordistas mundiales, en los chinos y en Rusia. Ella empieza a destacar que los deportistas rusos el índice había descendido sustancialmente y cuando compara entre categorías o grupos de divisiones, ven que las diferencias son aún mayores. En particular, lo que eran el grupo de divisiones de categorías de peso en el primer grupo con el tercer grupo. Analiza también lo que es la distribución del volumen de la carga, no solo en divisiones, sino incluso está por grupos de edades un poco más reducidos, y las diferencias son sustanciales. Además de que la cantidad de repeticiones ya no era la misma. Es decir, él ya da una alerta de que se habían alejado de esa metodología de entrenamiento que había sido muy útil durante épocas, no solo porque había sido entrenador del equipo nacional, no solo porque era jefe de cátedra, sino porque estaba como asesor también del equipo de la República Popular China. Es decir, tenía lo que había pasado y lo que estaba pasando lo tenía en sus manos. De ahí es que él analiza que da una alerta de que se estaban alejando de lo que era la metodología tradicional rusa. Aquí vemos que entonces, ¿por qué analizar que es solo un problema del doping? No, ya el doping, las sustancias, sanciones al doping, compete a Rusia tener problemas en el 2014. Y los deportistas sancionados son etapas posteriores. Es decir, que ya habían problemas serios desde esta etapa de acá, desde finales de este intervalo entre lo que fue el paso de cambio de entrenadores, de cambio de conceptos, de introducción de algunos innovadores, entre comillas, que querían cambiar esa metodología que había sido de mucha efectividad al asociar los cambios políticos a lo que era algo que estaba bien establecido sobre bases teóricas y metodológicas. Los cambios no tuvieron efecto, no fueron positivos y pensamos que la causa fundamental por la cual intensifican el uso de esteroides o de anabólicos en general fue precisamente para tratar de superar esos errores metodológicos con los cuales estaban llevando a la preparación. Colegas, tengamos esto bien presente. No porque divulguen el doping, no porque se hable o que el entrenamiento es un proceso únicamente de doping o la metodología del entrenamiento, todo eso. Hay principios que son básicos y la experiencia de los propios rusos
es la que debemos de tener presente. Se fueron de los principios del entrenamiento y buscaron normas alternativas de un problema de simpatía o de quién sabe qué cosa es lo que trataron de hacer. De hacer cambios violentando sin tener presente que los principios de entrenamiento son leyes. Son leyes como son las leyes de la física, de la matemática, y que para ello hay que estar preparado. No seguir una idea de alguien que le diga o porque un recordista mundial comente que fue lo que le ha hecho. No, no, no. Esas son opiniones, individualidades y muchas veces son especulaciones. Lo que son sistemas, lo que son principios son inviolables. No cometamos este propio error.